Si tuviera que ponerle un título al mes de noviembre en los mercados financieros, no sería otro sino El retorno del rey. Además, por partida doble, y ninguna de ellas se refiere a Viggo Mortensen en El Señor de los Anillos. Digo que es el retorno del rey porque, por un lado, el Bitcoin ha vuelto a hacer máximos históricos después de casi 3 años, y por otro lado, Donald Trump también regresa para un segundo mandato. La vida son ciclos, los mercados financieros también lo son, y es importante aprender del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. No olvides comentar, darle like y seguirme en este canal para más noticias sobre actualidad financiera y para no perderte absolutamente nada de lo que pasa en los mercados financieros. Vamos a empezar con el Bitcoin. ¿Cuántas cosas se han podido decir de este activo desde su nacimiento en 2008, hace 15 años? Se han dicho muchísimas cosas y la mayoría de ellas bastante malas, desde que no tienen ningún valor intrínseco, es decir, que su valor real es cero, que no sirve para nada más que para blanqueo de capitales o cosas ilícitas, que los gobiernos y los bancos centrales jamás van a permitir su existencia y su proliferación porque es una amenaza para su monopolio, que si la prohibición de China iba a ser el fin del Bitcoin, que si las nuevas CBDCs, es decir, las monedas digitales de los bancos centrales también lo iba a ser, que cómo nos podemos fiar de un activo que no sabemos quién lo ha construido, quién lo ha hecho y que nadie se cree que no haya sido la CIA o Elon Musk o tal. Un sinfín de conspiranoias, un sinfín de desinformación que se desajusta completamente con la realidad. En estos 15 años el Bitcoin solo ha hecho más que aumentar, no solamente en precio, que es muy evidente, es el mejor activo financiero en esos 15 años y prácticamente si coges cualquier periodo de esos 15 años también lo es el mejor activo de los últimos 3 años, de los últimos 5, de los últimos 10, etcétera. Y lo es porque la demanda del activo no ha hecho sino aumentar, se ha popularizado muchísimo más que en sus inicios, la regulación, que era otro de los grandes mitos y los grandes temores, ha empezado a funcionar a favor de Bitcoin, al igual que ya ha pasado con otras tecnologías, la bolsa es un buen ejemplo, hasta que no hubo un reglamento de bolsa en Estados Unidos no se popularizó para el uso de los inversores y que lo incorporaran en sus carteras, y lo mismo está sucediendo con el Bitcoin. Hoy en día ya tenemos un ETF de Bitcoin, ya hay muchos proyectos en base a plataformas de blockchain, cada vez hay mayor entendimiento y mayor aceptación. Las grandes gestoras, los grandes fondos de inversión, incluso muchos países, y Estados Unidos, hablaremos de ello, puede estar a la vanguardia de este tema, lo están incorporando y ya dejan de verlo como una amenaza y más bien como un aliado, algo que necesariamente van a tener. No se pueden poner puertas al mar. Lo mejor de todo es que lo que viene por delante es aún mucho más importante. Al final, yo siempre digo que Bitcoin es, digamos, la punta del iceberg. Es la parte fácil de esta gran innovación tecnológica, como es el de las criptomonedas y de la tecnología blockchain. Las plataformas de blockchain como Ethereum y Solana lo que van a permitir es la proliferación de los criptonegocios, es decir, que los empresarios, los emprendedores no tengan que empezar sus negocios de manera analógica, sino que lo hagan digitalmente a través de tokens. Es algo que ya existe, ya hay numerosos ejemplos en la actualidad y eso va a ir a más. También vamos a ver un mayor uso y mayor aumento de la tokenización de activos. Los activos financieros ya están empezando a tokenizarse, esas CBDCs, esas monedas de los bancos centrales, no es más que la tokenización de las monedas de uso corriente, al que se irá pues, la tokenización de créditos, de deudas, de préstamos, y luego veremos tokenización también de activos reales. En los bienes inmuebles ya se está viendo como muchos edificios, terrenos, proyectos de bienes inmuebles se están tokenizando para que sea más fácil encontrar inversores y para que sea más fácil su difusión, y poco a poco iremos viendo cómo eso va a ir en aumento. Mucha gente pregunta si esto es el fin de la carrera de Bitcoin, y yo lo que digo es que es el fin del principio. Lo que va a venir por delante va a ser muchísimo mayor. Para muestra un botón, Bitcoin ya acumula en 2024 más de una subida del 130%, a finales de noviembre logró alcanzar los $98.000 y ya en diciembre estamos por encima de la barrera de los 100.000, que es una barrera psicológica que veremos hasta dónde nos llega en este nuevo mercado alcista, pero lo que mucha gente no sabe
es que el propio Bitcoin es un activo rezagado dentro de su propio sector. Ya en el mes de noviembre, plataformas de blockchain, como contaba, como Ethereum o Solana, lo han hecho mejor que el propio Bitcoin, y hay otra serie de criptomonedas que realmente lo que deberíamos llamarlas es lo que son, criptonegocios, que lo han hecho increíblemente mejor todavía. Uno de ellos es Honey, que está intentando hacer una especie como de Google Maps descentralizado, aprovechando estas nuevas tecnologías para poder abarcar mucho más espacio de una manera mucho más rápida, o Render, que es una especie de Uber para chips. Hay una inmensa capacidad de cómputo latente en los ordenadores que todos tenemos en casa, que la mayor parte del tiempo están sin usar, que gracias a este token, gracias a esta tecnología, se va a poder utilizar esa capacidad de cálculo latente para poder hacer ejercicios de renderización. ¿Para qué se utilizan estos? Bueno, pues por ejemplo para las series o para las películas de acción en que hay una gran parte que es digital, todo eso son productos o son proyectos de render, son ejercicios de renderización que ocupan muchísimo espacio y muchísima energía, y a día de hoy hay pocas empresas que den una solución. Las más importantes son las grandes tecnológicas como Amazon, como Apple y como Google, que son muy caras y tienen una lista de espera enorme. Bueno, pues Render ha venido a solucionar este problema y permite a muchos creadores de contenido, incluso de grandes películas y grandes series que todos consumimos, que parte de las mismas se hagan a través de su empresa. Estos son dos ejemplos de los infinitos números de proyectos empresariales que ya son totalmente digitales y de los que vamos a hablar mucho más en los próximos años. Pues bien, estos y otras criptos lo han hecho mejor que Bitcoin. Y quizás esta tendencia es la que más veamos en los próximos años. Hasta ahora, en los 15 años de vida de Bitcoin, era normal que la inmensa mayoría de los inversores de este activo fuera, digamos, al activo seguro, al activo confiable, al activo más fácil de entender, que dentro del sector es obviamente Bitcoin. Por eso el peso de Bitcoin dentro del sector cripto siempre ha sido en torno al 50-60% del total de la capitalización bursátil del sector. Probablemente en los próximos años veamos cómo, a medida que el gran público vaya conociendo y vaya familiarizándose más con estas nuevas iniciativas empresariales y con toda esta serie de proyectos y de empresas que van a tener un impacto radical en nuestras vidas a mejor, veamos cómo los inversores vayan incorporando estos tokens en sus carteras, a lo mismo que hacen hoy invirtiendo pues, en Apple, en Nvidia, en Google o cualquier otra empresa que les guste su proyecto empresarial. Y eso lo que va a hacer es que cambiemos la hoja de ruta o cambiemos el plan de acción dentro del sector cripto, tener sobre todo Bitcoin, a tener cualquier cosa menos Bitcoin. No va a ser tan exagerado, Bitcoin durante muchos años va a seguir siendo muy importante y yo personalmente creo que es importante que tenga un peso grande dentro de nuestra inversión en criptos, pero a medida que nos vayamos acostumbrando y que nuestro conocimiento sobre estos nuevos proyectos empresariales en formato token sean cada vez más y sea más notorio la importancia que tienen, las iremos incorporando en nuestras carteras de inversión y por tanto el peso de Bitcoin, que ya hoy en día está sobre el 55% de la capitalización bursátil del todo el sector, ha caído del 60 al 55, seguirá cayendo y seguirá teniendo un peso menor dentro de lo que es todo el conjunto. Tardará, pero llegará. Y es muy importante tenerlo en cuenta e ir empezando a acostumbrarnos y a buscar información sobre estas nuevas empresas que están llamadas a dominar la próxima década. ¿Hasta dónde pueden llegar estas inversiones? No lo sabemos, pero piensa que el ETF de Bitcoin en tan solo 10 meses ha acumulado más de 40.000 millones de dólares o 40 billones de dólares americanos de capitalización bursátil. Eso ya lo coloca en el 1% de los ETFs con mayor volumen del mundo, compitiendo con algunos que llevan décadas en funcionamiento y décadas en las que los inversores han invertido en ellos. El mismo Bitcoin, que está llamado a ser el sustituto del oro, tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 2 trillones de dólares, cuando el oro tiene una capitalización bursátil de 18 trillones. Piensa todo el recorrido que solamente le queda a Bitcoin y piensa en lo que puede ser todo el sector cuando empezamos a conocer las bondades de las plataformas de blockchain y de todos los criptonegocios que van a ir haciendo. El cielo es infinito y, como digo, no estamos al final del proceso, estamos tan solo al final del inicio. Queda muchísimo de esta revolución que sin duda es la revolución más importante de la historia de la humanidad.
¿Cuál es el segundo retorno del rey del que hablábamos que tiene mucha vinculación con el primero? Pues es el de Donald Trump, que llega para un segundo mandato y, como hablábamos el mes pasado, ha sido una victoria incontestable, no ha generado ningún tipo de controversia y lo que ha hecho es que el mercado ya enseguida empiece a hablar de los nombramientos de Donald Trump para su nuevo gabinete, jefe nuevo, pues subjefes nuevos, eso es una máxima y es una realidad, y también de sus primeras medidas políticas que han sido muy interesantes. El primer nombramiento del que tenemos que hablar es el de Paul Hopkins como nuevo jefe del regulador americano, la SEC, que es muy importante y tiene mucha relación con Bitcoin, porque el anterior director de la SEC, Gensler, era un hombre absolutamente contrario a este sector, lo odiaba, quería crear toda una serie de regulación absolutamente desfavorecedora para el sector, siempre estuvo en contra de la aprobación de los ETFs y un largo etcétera. El nuevo hombre de confianza de Donald Trump en la SEC está mucho más a favor de los desarrollos en este campo y, por tanto, el nombramiento de Paul Hopkins en detrimento de Gary Gensler es muy favorable para el desarrollo de toda la industria cripto. La regulación que va a venir, estoy seguro que va a ser mucho más favorecedora, va a dar mucha más tranquilidad a todos los grandes inversores y a todas las grandes gestoras, y eso lo que va a hacer es que el público minorista por fin se encuentre con un modo fácil y un vehículo interesante para poder entrar. No solamente los ETFs de Bitcoin, sino también, pues digamos, toda la infraestructura de los exchanges específicos de criptos, las famosas wallets, los billeteros, los on-ramps, todo lo que conocemos y que ya estamos viendo, pues va a ser más fácil que el gran público entre en conocimiento porque la regulación lo va a favorecer. El segundo nombramiento muy importante dentro de este área es el de David Sachs. Viene a formar un departamento nuevo que va a estar enfocado en los desarrollos de inteligencia artificial y de criptomonedas. El nombre de su cargo es algo así como el zar de la inteligencia artificial y de las criptomonedas, es un poco rimbombante, pero lo que viene a indicar es que el presidente quiere estar con alguien o quiere tener dentro de su gabinete alguien especializado en estos dos grandes campos, en estas dos grandes áreas tecnológicas, porque es muy consciente de la importancia que van a tener para la economía americana y mundial en los próximos años. Al final, David Sachs es un gran empresario de Silicon Valley, conoce perfectamente el sector, conoce perfectamente el entorno y va a ser también el presidente del Consejo Presidencial para las Nuevas Tecnologías, que va a tener un impacto fundamental en toda la regulación y en todos los movimientos que vaya a hacer el gobierno de Trump en este sentido. A mí me recuerda mucho a lo que dijo en su primer mandato a raíz de la tecnología 5G, en la que decía que Estados Unidos no podía permitirse perder esa guerra, esa batalla de las 5G. Pues ahora parece que quiere reeditarlo unos cuantos años después y sustituyendo la 5G por la inteligencia artificial y por las criptomonedas, la tecnología de blockchain, y sinceramente es un acierto absoluto. Son las dos grandes revoluciones de nuestro tiempo, como digo, la de las criptomonedas es posiblemente la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad, la de la inteligencia artificial va por ese mismo camino y va a ser crucial entenderla perfectamente y aprovecharla. La gran diferencia en los países de los próximos años va a estar entre los países que acepten, adopten y se aprovechen de estas nuevas tecnologías de una manera correcta de las que no. Y Estados Unidos y Donald Trump tienen muy claro en qué lado de la historia quieren estar y la verdad es que van en muy buen camino. No todos los nombramientos fueron igual de bien recibidos. Tenemos también algunos pintorescos, por decirlo de alguna manera, como el de Peter Hegseth, que va a ser el nuevo secretario de Defensa, el nuevo hombre fuerte en el Pentágono y que va a estar a cargo del ejército americano, y este hombre hasta hace nada era un presentador de Fox News, que ya sabemos que es de los pocos medios que es favorable a Donald Trump, pero la verdad es que el nombramiento es curioso, por no decir otra cosa, es preocupante por la poca experiencia militar que tiene este hombre, ha generado mucha controversia dentro de su sector y dentro de lo que es el ejército americano, y aunque en las últimas semanas no se ha hablado mucho, va a ser uno de los temas que sin duda van a dar más que hablar en los años de mandato de Donald Trump y no queda muy claro por dónde van a ir. De todos modos, si estamos hablando de nombramientos y de nombramientos estrellas, la palma absoluta se la lleva Elon Musk junto a Vivek Ramaswamy, que van a formar un nuevo consejo, un consejo de eficiencia gubernamental, que lo que pretende es precisamente eso, hacer más eficiente todo el gasto público norteamericano para recortar
el mayor cantidad de dinero posible y reducirlo pues del déficit que tiene Estados Unidos, que es uno de los puntos importantes. Las credenciales de Elon Musk en ese sentido todos los conocemos. Es un hombre que compró Twitter, hoy en día X. La primera medida que hizo es echar a más del 70% de la plantilla de Twitter y la plataforma sigue funcionando igual de bien, no se ha caído el servicio y no ha pasado absolutamente nada. Así que en eso de meter la tijera sabe un ratito largo. ¿Cuál es el problema y cuáles un poco las dudas que generan este nombramiento? Bueno, que es un departamento que no va a tener capacidad ejecutiva. Al final es un órgano consultivo, son unos consultores que ellos irán mandando sus propuestas al gabinete de Trump y en última instancia tendrá que ser aprobado por el Senado. Con lo cual, quizás se le ha dado demasiado bombos, se han ilusionado mucho todo el mundo pensando que ahora Estados Unidos va a ahorrarse billones de dólares y va a tener dinero por todas partes, pero vamos a ver el coste político de las medidas que vayan a tratar de implementar y si son aprobadas por el Senado. Como dato curioso, el acrónimo de este nuevo departamento en inglés es DOGE, que es el mismo acrónimo de la cripto favorita de Elon Musk, que es una meme coin, es decir, que no tiene ningún uso real, pero es una de las que más ha subido también en los últimos tiempos y que más utilidad ha dado. Esto indica que por mucho que uno sea muy favorable al sector cripto y le encanta, no implica que no veamos también pues, las ineficiencias que tiene, las exuberancias irracionales, las inversiones absurdas puramente especulativas como estas, fruto de un sector que en el fondo es bastante nuevo y que todavía le queda mucho tiempo hasta la madurez. Mucho más importante que el cargo o que el nombramiento de Elon Musk y de Ramaswamy es el de Scott Bessent como nuevo secretario del Tesoro. Este va a ser el verdadero hombre fuerte en economía de Donald Trump y el que tiene que llevar las riendas del Tesoro en los próximos años. Es un hombre de corte, digamos, liberal, muy favorable a los mercados y viene con una hoja de ruta muy marcada. Tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer dentro de la Secretaría del Tesoro, que está fundamentada en la regla 333. Reducir el déficit público al 3%, subir el crecimiento del país medido por el PIB por encima del 3% y conseguir bombear 3 millones adicionales de petróleos diarios. La tercera la vamos a dejar un poco al margen porque depende de muchos factores y es más complicado que lo lleve a la práctica. Más interesante me parecen las dos primeras, la de reducir el déficit y aumentar el PIB, porque de alguna manera están muy ligadas entre sí. Aquí la mayor dificultad que va a tener son las propias políticas o las propias promesas de Trump que en principio va a implementar. Por un lado, quiere reducir los impuestos al mismo tiempo que tiene digamos, una serie de proyectos de gastos ya establecidos bastante amplios. Es muy difícil hacer las dos cosas a la vez y que el déficit también caiga. Él lo tira todo a que la reducción de impuestos va a generar más crecimiento en el futuro, lo cual es posible, pero hay que tener cuidado con los movimientos de corto plazo, de medio largo y de largo plazo. A corto plazo, sin duda alguna, si reduces los impuestos de la manera que quiere reducirlos y aumentas los gastos en la manera agresiva que también quiere hacerlo, va a ser imposible no aumentar el déficit público y no aumentar la deuda pública del país. De hecho, ya alertaba en meses anteriores que en este punto concreto la propuesta de Donald Trump era mucho más perjudicial para el país que la de Harris, porque iba a aumentar más el déficit y más la deuda de un país que ya está terriblemente sobreendeudado. Veremos del dicho al hecho qué es lo que pasa, veremos la mano de Bessent también en este tipo de propuestas y a ver lo que sucede al final, pero este es uno de los puntos controvertidos y los puntos más a vigilar dentro del nuevo mandato de Donald Trump. ¿Y qué hay de las políticas concretas? Bueno, no hemos conocido demasiadas políticas concretas, pero hay una que sí que me gustaría comentar, como es la de el aumento del 25% de aranceles tanto a Canadá como a México que anunció en las semanas anteriores. El impacto en bolsa ha sido muy curioso también. Por un lado, Canadá ha seguido subiendo y por otro lado, México ha caído estrepitosamente. Eso también te dice mucho de lo que piensa el mercado de cómo son las relaciones o cómo van a ser las relaciones entre Estados Unidos, Canadá y México. Recordemos que el acuerdo, la renovación del acuerdo entre los tres países es otro de los temas a tratar en los próximos meses, con lo cual muchas de estas medidas también hay que leerlas en, digamos, en un carácter de negociación.
De hecho, toda la retórica de Donald Trump a raíz de estos nuevos aranceles no ha ido por el lado proteccionista, como se temía. Sabemos del mensaje de Donald Trump de Make America Great Again y de traer toda la producción y de ser muy proteccionista, lo cual tiene sus peligros y tiene su impacto en la economía, sobre todo en la inflación, y parecía que todas estas nuevas tarifas iban a ir por ese lado. En realidad, la narrativa que él ha estado diciendo se versa más en temas no económicos y más bien de defensa o de problemas domésticos. Por un lado, el control de las fronteras y la inmigración ilegal, y por otro lado los temas de droga, en especial el fentanilo, que todos somos conscientes que es un problemón en Estados Unidos y que esa droga pues viene de fuera del país. Así que, por lo menos hasta ahora, parece que estas medidas anunciadas pero todavía no implementadas van un poco más en esa línea, van en la línea de negociar mayor cooperación tanto con Canadá como con México para controlar las fronteras, para controlar pues que esas drogas entren de manera ilegal en el país y también para controlar la inmigración ilegal y no tanto por el lado proteccionista. Habrá, como digo, que vigilarlo muy de cerca porque de implementar estas medidas arancelarias va a ser imposible que la inflación en Estados Unidos no volviera a subir de manera muy fuerte y eso obviamente impactaría en la macroeconomía americana y también tendría una influencia en lo que vaya a hacer la Reserva Federal y lo que vaya a hacer el Tesoro americano. Así que atentos a esta narrativa, de momento va bien encaminada, pero es otro de los puntos a vigilar en los próximos meses. ¿Cuál ha sido la reacción de los mercados ante todos estos nombramientos y todos los anuncios de Trump y demás? Pues ha sido increíble. Tanto el Standard & Poor's 500 como el Nasdaq 100 han subido más de un 5% y el gran ganador del mes de noviembre ha sido el Russell 2000 de empresas de pequeña y mediana capitalización, que ha subido más de un 11%. Es especialmente interesante mencionar cómo el Russell 2000 ha conseguido nuevos máximos históricos ahora con esta subida, algo que no veíamos desde junio de 2021. Y digo que es importante porque esto pone de manifiesto el impacto que tienen las tasas de interés en la valoración de las empresas, sobre todo en esas empresas más enfocadas en el crecimiento a largo plazo y no tanto en el crecimiento a corto, es decir, en publicar y presentar beneficios altos todos los meses. Las de crecimiento están más interesadas en reinvertir en el propio negocio para poder crecer lo máximo posible. Pensemos en las grandes empresas tecnológicas o biotecnológicas que tienen que invertir mucho en descubrir nuevas patentes, nuevas tecnologías, etcétera, a cambio de un crecimiento esperado de los beneficios en el futuro mucho mayor que el de las empresas más maduras. Las empresas del Russell 2000, como digo, son empresas de pequeña y mediana capitalización que en su mayoría están compuestas por estas empresas más enfocadas en el crecimiento y hemos visto cómo han sufrido tanto con lo que ha sido todo el proceso de subida de tasas desde el 2021 hasta el 2023 y cómo han tenido que esperar a que la Reserva Federal empezara a bajar las tasas para poder recuperar el tiempo perdido y volver otra vez a máximos históricos, mientras que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, que tienen empresas mucho más grandes, mucho más consolidadas, llevan más de 2 años gozando y disfrutando de máximo histórico tras máximo histórico. Esto también nos alerta y nos indica que en los próximos meses y años, a medida que esta tendencia, este proceso de bajada de tasas de la Reserva Federal continúe, que lo va a hacer, en mi opinión, no de manera tan agresiva como piensa el mercado, pero sin duda vamos a volver a entrar en una etapa y en un periodo de tasas de interés bajos durante mucho tiempo, pues volveremos a ver cómo estas empresas más de crecimiento lo hagan mejor que las empresas de alto valor. Y es importante que también lo incorporemos en la construcción de nuestras carteras. En definitiva, el Standard & Poor's va a cerrar por segundo año consecutivo con una rentabilidad por encima al 20%. Esto solo ha sucedido el hecho de que cierre 2 años consecutivos con rentabilidades por encima del 20%, solo ha sucedido en 4 ocasiones en los 150 años de historia que tiene el Standard & Poor's 500. Y si la historia nos sirve para predecir un poco el futuro, la verdad es que tenemos un poquito de todo. En algunas de esas ocasiones la bolsa ha seguido subiendo y en otras ha acabado realmente mal. A mí me gustaría analizar 2 casos en concreto que nos van a permitir atisbar por dónde puede ir la bolsa. El primero es de los años 1926 y 1927, que acabó, como todos sabemos, en la Gran Depresión del año 29, y por otro lado tenemos el 1994 y 1995, que acabó en unos años muy buenos de bolsa, hasta que un poco después terminamos con la explosión de la burbuja
bolsa.com. ¿A qué se parece más la época actual? Yo creo que se parece mucho más a la de mediados de los años 90 que a la de finales de los años 20. ¿Por qué? Porque en los 90 estamos viviendo una revolución tecnológica como es la de Internet. Hoy en día esto se asemeja mucho a la revolución que estamos viviendo de la inteligencia artificial, de blockchain y todo lo que estamos conociendo, mientras que al finales de los años 20 veníamos de la gran industrialización de Estados Unidos, con lo que el entorno socioeconómico, cultural y tecnológico no tenía absolutamente nada que ver. Hoy nos parecemos mucho más a los 90 que a los finales de los años 20, como es lógico. Con lo cual no sería extraño que las bolsas siguieran subiendo durante un tiempo más hasta que finalmente tuvieran que capitular pues, por todos los problemas que venimos diciendo, de que las bolsas están caras, las valoraciones son agresivas, hay muchos problemas de entorno geopolítico, etc. Así que el inversor tiene que tomar una decisión bastante complicada en este entorno. Por un lado, tiene que decidir si se mantiene en bolsa y sigue invertido esperando que esta tendencia tan positiva siga durante un tiempo más, o retirarse, tratar de evitar esa gran caída que puede venir en algún momento a expensas de perderse una última subida. Mucho cuidado con tratar de predecir los tiempos del mercado y tratar de anticiparse a las correcciones. Como decía el mítico gestor Peter Lynch, se ha perdido mucho más dinero por parte de los inversores tratando de anticiparse a las correcciones que por las correcciones en sí mismas. Te pongo un ejemplo. A inicios del año 2023, la inmensa mayoría de los analistas de bolsa pensaban que la economía americana iba a entrar en recesión y que las bolsas, por tanto, iban a caer en torno a un 20%. ¿Qué pasaría hoy en día, en 2024, si efectivamente tuviéramos esa caída del 20-25%? Es decir, si hubieran acertado los analistas, solo que se equivocaron en el tiempo. Bueno, pues incluso con esa caída del 20-25% a día de hoy, un inversor que hubiera entrado en bolsa el 1 de enero de 2023, cuando se hizo esta predicción de que iban a caer las bolsas tanto, seguiría estando en un positivo por encima del 20-25%. Sí, sí, no es un error. Incluso cayendo un 20-25% todavía estaría por encima del valor inicial en ese 20-25%. Esto te demuestra que es muy arriesgado estar completamente fuera de bolsa y que las correcciones fuertes no son tan malas como para descompensar lo que es la subida de los mercados. Con esto no quiere decir que haya que estar siempre en bolsa, siempre invertido al 100%. Lo que quiero decir es que hay que mantenerse fiel a tu idea, a tu estrategia de inversión, a tu perfil y hacer cambios moderados, cambios acorde a todas estas restricciones que uno tiene y a todas estas perspectivas, pero sin llevarse ni por la euforia del momento ni por el miedo del momento, porque como digo, tratar de acertar el timing del mercado es la receta para el fracaso. La mejor receta posible, el mejor camino posible es ser fiel a tu perfil de inversión, a tu estrategia de inversión y tomar las decisiones con calma. Eso es lo que nunca falla. En este entorno, pues hay que estar invertido en todas esas oportunidades de inversión que hemos visto a lo largo de los últimos meses. En tiempos revueltos que pueden llegar en el futuro, pues es ganancia de pescadores, habrá más oportunidades, habrá más opciones, con lo que no está mal estar ahora un poco defensivo, pero sin perder un ojo a que las bolsas podrían seguir tirando al menos 1 o 2 años más. Cierro este análisis de los mercados en noviembre con una de estas noticias que siempre me encanta comentar porque son maravillosas y que por alguna razón que me cuesta entender no abre todos los noticieros. En el último siglo, el número de muertes por desastres naturales ha caído más de un 80%, se ha desplomado absolutamente. Esto, por supuesto, no es gracias a que el número de terremotos, inundaciones, tornados, etcétera, haya sido menor en los últimos tiempos, ha sido aproximadamente el mismo. La razón es que la construcción de viviendas, de puentes, de infraestructuras, de satélites, en definitiva, la tecnología, ha permitido salvar millones de vidas. Este es el gran secreto que tenemos que traspasar a las generaciones futuras, que a pesar de que el cambio da mucho miedo y nos grita que restringamos, que reduzcamos, que retrocedamos, lo que tenemos que hacer es expandir, construir y avanzar, porque gracias a Dios tenemos una inmensa curiosidad. La curiosidad humana es un arma poderosísima que nos lleva siempre a tratar de conocer lo desconocido.
A esa curiosidad humana se le une el ingenio que nos permite crear e innovar y construir todas estas nuevas tecnologías que nos permiten arreglar y superar cualquier desafío que nos encontremos en el futuro. Sin duda alguna, no hay mejor momento para la humanidad que el actual. Bueno, en realidad sí, el mejor momento para la humanidad es el que está por venir. Me despido con una gran frase de un inversor hindú que decía: si tú no construyes tu sueño, alguien más vendrá a pedirte que le ayudes a construir el suyo. Que lo pasen muy bien y nos vemos dentro de un mes.